¿Cómo está la situación dentro de la Argentina de hoy en el tema energético? ¿Cuánto puede condicionar el crecimiento y las perspectivas de desarrollo para este tiempo y el próximo año? Será uno de los temas para hoy en Debate Industrial. También el tema de las pymes. ¿Cómo hacer para crecer ese paso de la idea, de la iniciativa, del emprendimiento a convertirlo en una instancia que le permita a cada uno tener un mejor desarrollo? Además, vamos a hablar del 7D, lo que ocurrirá el 7 de diciembre, el tema de la ley de medios y su impacto en la industria de la radio y de la televisión. ¿Qué va a significar para los canales? ¿Se perderán puestos de trabajo? ¿Habrá más? ¿Se generarán más instancias de producción? Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Alberto Devoto fue secretario de Energía de la Nación. Alberto, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, le decía, ¿cuáles son las posibilidades de limitar el crecimiento en el escenario energético que tenemos, ¿no? De acuerdo, el tema energético va a impactar o puede impactar de dos maneras. Una es en la medida en que se vayan produciendo restricciones en el abastecimiento, cosa muy probable en el tema eléctrico en particular, eso condiciona la actividad industrial. Sobre todo porque ustedes recordarán que el gobierno en general, ante un exceso de demanda, tiende a cortar a las industrias. Claro. ¿No? Ocurre el invierno con el gas. Bueno, privilegia, como política, privilegia el consumo residencial en desmedro del consumo industrial. O sea que ese ya de por sí es una barrera o es un tope que puede tener la actividad productiva en nuestro país. El otro impacto es de tipo fiscal, o sea, esta política que en materia de electricidad está obligando a utilizar una cantidad de combustibles importados, impacta en el balance comercial. O sea, la energía que antes era superavitaria, en estos momentos es deficitaria y crecientemente deficitaria. Es decir, que tenemos que destinar un montón de dinero. Muchas divisas Claro, para importar esos... El famoso tema de los dólares que hay que guardar, muchos de ellos van para la energía. Van para energía. Hoy, claro. ¿Y una energía que es cara, se paga cara? No, la energía precisamente, que esa es la otra cara, que sería la interna, es que recibe una cantidad cuantiosa de subsidios, que también es creciente, lo cual impacta en las cuentas públicas. O sea, esos subsidios cada vez estamos en 70, 80, 90 mil millones de pesos, que es una parte sustantiva del presupuesto nacional. De manera que vemos que hay tres factores que convergen, digamos, condicionando la actividad productiva del país. Por un lado, las restricciones directas, físicas, de menor abastecimiento, y por otro lado, las restricciones de tipo financiero, tanto externas como internas. Tanto la falta de divisas, que pueden ser importantes para obtener insumos que no se producen en el país, para que la maquinaria produzca, y locales porque, bueno, presupuestariamente cada vez el sector energético demanda, el sector energético y el sector transporte, ¿no? Cada vez demandan más recursos vía subsidios del Estado. Y eso hace que tengamos tarifas relativamente o muy bajas, le diría, muy bajas y muy distorsionadas, porque son bajas en la capital federal y en Gran Buenos Aires, no son tan bajas en el interior. No. O sea, Santa Fe es carísimo. Santa Fe y Córdoba son también muy caras. Otras provincias han permitido determinados ajustes, de manera que tenemos un panorama desequilibrado y yo diría inequitativo, porque pagamos, digamos, porque además los subsidios se financian con impuestos que pagan también. Ahora, ¿puede pasar Córdoba también que y haya Santa Fe. actividades industriales que digan, si la energía sube mucho, a mí no me conviene y no produzco o no? ¿Será un condicionante ahí o no? No, yo creo que no es un condicionante tan fuerte, tanto que vemos que muchas veces se recurre a generación propia, o sea, que es muchísimo más cara que la que se proveería normalmente por el sistema nacional o por el sistema eléctrico de las distintas empresas. Ahora, ¿la alternativa cuál es? En el escenario de hoy y ante la emergencia, se habla que tiene que ser a mediano y largo plazo. El tema es ese, lo que pasa es que realmente lo que sorprende es que
a lo largo de 9 años o más de 9 años tengamos políticas siempre de corto plazo. O sea, 9 años es un lapso muy grande. A veces me sorprende, como integrante del grupo de los exsecretarios, las críticas que nos hacen, digamos, se acusa Lo dice, ustedes estuvieron y no hicieron nada. Una cosa así, pero nadie estuvo 9 años. Claro. ¿No? Y si uno recuerda otras gestiones, Frondizi no estuvo 4 años y sin embargo la industria petrolera con Frondizi avanzó. En otras administraciones en pocos años se dio vuelta, apareció los recursos gasíferos de Neuquén, se hicieron gasoductos, estuvo el Plan Houston y todas fueron administraciones que tuvieron menos de 9 años. Pero yo creo que en todos esos casos había fundamentalmente una visión de largo plazo. Podemos discutir si estaban bien o mal o no las políticas, eso estamos de acuerdo, eso siempre va a ser controversial, pero disponer de 9 años y moverse en el cortoplacismo, digamos, en ver qué va a pasar mañana a la mañana, es algo insólito para un sector que tiene rasgos muy especiales. A largo plazo. Es capital intensivo, maduran lentamente, las obras exigen tiempo. Dígame, ¿cuál es la expectativa real sobre el tema del shale gas y el shale oil, este gas y petróleo que tiene una forma distinta? Todo indica que la Argentina posee un recurso importante, Para que el recurso se convierta en reserva, hay que invertir. Hay que saber. Geológicamente nos dicen que existe y aparentemente es así y ojalá sea así. Pero ¿No hay certeza de que sea así? Hay una certeza geológica. De todas maneras, hay que entrar, hay que perforar, hay que invertir para cuantificar. Cuando esos recursos se conviertan en reservas, entonces sí podremos destapar saber qué es lo que pasa. Botellas de champán. Porque algunos dijeron, esto puede ser el Golfo Pérsico del futuro. Podría ser, pero eso lleva 5, 6, 7 años para desarrollarlo. Estamos viendo una experiencia importante, la de Estados Unidos, un país tradicionalmente importador de energía y además que retiene políticamente, claro. Pero todos los especialistas indican que Estados Unidos en un plazo relativamente corto se va a transformar en un gran productor y posiblemente exportador. Hoy, de hecho, ya con Canadá están trabajando con esta tecnología, ¿no? Efectivamente. Ellos han desarrollado muy bien, pero es una tecnología costosa, o sea que requiere más pozos para extraer la misma cantidad, porque hay que romper rocas, hay que inyectar. Va a tener críticas ambientales, porque se utiliza mucha agua para romper Igual vi que había un proyecto que no era de agua, sino que era comprimido, que había una instancia intermedia. Habría que ver, eso también es algo que merece ser estudiado, merecen ser estudiadas las alternativas posibles para desarrollar de la manera más eficiente un recurso que posiblemente tengamos y que el día que lo podamos explotar veremos qué pasa. Va a cambiar. Alberto, le pregunto, ¿qué ocurre con los domicilios? Porque el cable que llega a casa parece que ese es el gran problema, ¿no? Hoy es el gran problema. Efectivamente, yo he escuchado al ministro que ha dicho que la generación, la producción no tiene demasiados problemas, está un poco atenuada por la baja del nivel de actividad, pero concedamos que podría criticarse el tipo de generación, el tipo de combustible que se usa, etc. El transporte más o menos funciona, incluso en algunos tramos está sobreinvertido, pero el sector de distribución, o sea, el que nos lleva a cada uno de nosotros, claro. Después de 9 años de tarifas congeladas es muy difícil pretender, o han hecho muy poco o nada. Es cierto que el Estado Nacional en algunos casos ha hecho algunas obras importantes, las ha financiado, a sabiendas de que las empresas, aún obligaciones contractuales de las empresas las ha hecho el ¿Eso qué Estado. significa? ¿Que vamos a tener cortes más Eso significa seguido? Un sistema de distribución frágil. O sea que, digamos, lo del otro día creo que fue algo excepcional, un apagón de esa magnitud, no creo que podría reproducirse, pero no es tan común, pero sí, digamos, una cantidad de focos que se van cortando en distinto abarca algunas manzanas. Y además el año electoral va a ser complicado también. Eso, bueno, por supuesto. Alberto Devoto, gracias por contarnos esto. Muy muchas gracias por la invitación. Pausa la primera, enseguida volvemos.
Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelanta la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. La licenciada Alicia Berna es una escritora, consultora además en cuestiones que tienen que ver con las pymes, pero su último trabajo es un libro que tiene como título Buenos Negocios. Lo voy a mostrar acá. Logre que su pyme venda mejor. Alicia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Néstor. Un placer estar acá acompañándote. Qué título, qué detalle este, ¿no? Lograr Tal cual. que el negocio venda más, ¿no? Y convertirlo en una pyme. Que hay que hacerlo ¿cómo? Bueno, justamente la idea de este libro, para mí la inspiración, fue que sea una caja de herramientas que sirva por un lado como disparador para un empresario pyme, un emprendedor, para que reflexione sobre la situación comercial de su empresa, para que pueda diagnosticar y ver en qué situación se encuentra, y a partir de ahí hay muchísimos tips y paso a paso para generar acciones comerciales que están probadas con metodología argentina de pymes de acá y de Latinoamérica, para incrementar los resultados no solo a nivel vender, sino a nivel rentabilidad, que la venta genere o potencie la mayor rentabilidad posible. ¿Cuáles son los principales problemas que vos dirías que hay en las pymes? Mira, en general, digamos, si hablamos de tasa de supervivencia, solo un 3% de las pymes sobreviven a los 5 años. De las nuevas. De las nuevas, o sea, tenemos muchísima generación de emprendimientos, pero la mayoría quedan en el Mueren camino. en el camino. A los 5 años nos quedan 3 de cada 100. Epa. No es menor, pocas. muy pocas. Claro. O sea que si hablamos de generar empleo, de desarrollo de cadena de abastecimiento y de cadena de comercialización, yo creo que los emprendimientos y las pymes, empezando con las pequeñas, ¿sí? Son la clave, es donde tenemos que apuntalarlo. En general se habla de falta de financiamiento. Todo el mundo es te como dice que eso, sí. es el No tema, tengo plata. es el tema sí, del momento. Sí, sí. Ahora, no es la única, hay 5 razones. Estamos hablando de desarrollo de los líderes, o sea, del empresario pyme en sí mismo, que no sabe delegar, con lo cual está, por un lado, vendiendo, por otro lado, manejando el banco, por otro lado, la administración. Ese se diría que es el tema de la familia, ¿no? En general, gran parte de las pymes son familiares, y este tema de la delegación es un tema complejo, ¿sí? Porque sé hacerlo yo, aprendí a hacerlo, construí una empresa, pero no puedo explicárselo a otro y no tengo nada escrito. El tema comercial es otro de los grandes motivos, ¿sí? De las fallas, porque en general justamente el mejor vendedor es el empresario pyme, que hizo la empresa y que comenzó a vender. Abajo. Ahora, el desafío en lo comercial es cómo consigo un vendedor exitoso, un vendedor de alta performance, o sea, cómo lo selecciono, cómo lo incorporo, cómo lo controlo, cómo lo oriento. Sí, hay muchos pasos que eso en una pyme, en una multinacional, esto tiene muchísimos procedimientos, hay una carpeta entera. Tiene herramientas y gente además. Muchísima gente, mucho know-how, que esto ya se hizo en varios países, en varias unidades de negocio. En una pyme se hace por primera vez. Claro. ¿Y hay resistencia a eso o no? En general, ¿Es una problemática? Digo, es una problemática. Decir, ¿para qué voy a cambiar si hasta acá vine bien? No, es una problemática porque, ¿sabes qué? Lo ven en el momento del crecimiento. O sea, mientras que la pyme tiene una estructura pequeña, que estamos hablando del empresario pyme y 3 o 4 o 5 personas, máximo 10, todavía se puede manejar. Si él quiere dar un salto, que en cierto momento se marca ese salto de crecimiento, entra en la crisis de crecimiento. Claro. Siempre hablamos de crisis, pero parece una crisis negativa. Para atrás y ahí para adelante. Ahí para adelante. Tener que crecer, tomar gente, gastar más, invertir. ¿Hasta dónde tendría que vender para que esa persona se repague? ¿Hasta dónde entonces el crecimiento me impacta en mayor rentabilidad? Bueno, hay gente que viene acá de las pymes que te dice, yo la verdad podría crecer, pero prefiero quedarme como estoy. Es mucho problema. Es un tema, porque justamente si vos no tenés una estructura que te respalde, es él mismo y no tiene más capacidad de horas. Claro.
O sea, no puede trabajar más horas. Entonces, acá viene el problema de tener que armar una estructura, de poder procedimentar, de poder delegar, de poder tener métodos de control que no sean miro al otro. Sí, hablamos mucho de esto del work móvil, del teletrabajo. Más allá del teletrabajo, en la misma pyme uno tiene que poder apostar a dar un objetivo, a dar un método y después a controlar por resultados. Que ese es el gran tema, cuando llega el momento de rendir cuentas. Y vos tenés aquí en tu libro, en este trabajo, ¿qué tenés? ¿Ideas generales en esta dirección para cada punto? Y lo que está volcado ahí es la metodología. Nosotros, yo soy directora de AB Consultores Pymes, trabajamos ya hace más de 7 años con pymes de Argentina en gestión comercial. Entonces ahí está volcado todo el paso a paso de la metodología y en cada caso, como para demostrar que esto se puede hacer, hay casos de éxito de empresarios pymes argentinos, ejemplos concretos con que en esta situación, por ejemplo, cómo fijar objetivos o cómo contratar a un vendedor, ante una situación problemática, cómo se puede salir de esa situación. ¿Sí? Y se está presentando ahora el miércoles que viene. Sí, se está presentando el miércoles que viene en el Hotel Argenta Tower a las 19 horas. Por supuesto están todos invitados. Y, Esto es en la calle Juncal, ¿no? Juncal 868. Casi la 9 de julio por ahí. Hay muy cerquita, sí, a un par de cerquita. cuadritas. Buenos negocios, logre que su pyme venda mejor. Supongo que para vender mejor también hay que comprar mejor, ¿no? Es parte de la clave. Parte de eso. Sí, Hay gente que no piensa que tiene que comprar bien para poder vender mejor. Eso es lo que se llama cadena de abastecimiento, que es pienso cómo compro para después cómo vendo. Está bien. Sí, ¿Y ya está en distribución el libro? ¿Cómo viene? Ya está en distribución, ahora hace muy poquitos días, así que bueno, está con la editorial Andrómeda, está en todo el país, está llegando también a distintos países de Latinoamérica, así que con muy buenas repercusiones y bueno, y esperamos contar con muy buena presencia en el evento de lanzamiento. Gracias nuevamente y mucha suerte. No, por favor, un placer, Néstor. Pausa, cuando volvamos, el 7D. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces. Enoch Aguiar fue secretario de Comunicaciones, es un hombre del área, profesor universitario. Enoch, gracias por venir. Placer. A ver, el 7D, el 7 de diciembre, ley de medios, plena, ¿qué significa esto? En principio muchos están preocupados, la industria de la televisión, de la radio se cae, otros dicen no, al contrario, va a crecer. ¿Qué va a pasar y en todo caso qué impacto va a tener desde tu punto de vista? Hay varios impactos. Hace apenas unos días el titular del AFSCA daba a conocer la totalidad de los grupos que debe adecuarse y se supone que una de las primeras cosas es que se va a develar el misterio. Claro. No el ¿Quiénes 7D, son los que sino también el mal? 8D. No solamente quiénes son, sino qué es lo que piensan hacer los que ya han dicho que van a cambiar. Que no son pocos, ¿no? Bueno, son pocos salvo algunos. Porque, bueno, aparentemente se van a modificar empresas como Prisa e IC, que está en Santiago del Estero, y Supercanal, y veremos qué hace el grupo Indalo, y otros. Me asombró mucho una ausencia en las presentaciones, que es el grupo Telefónica, ¿no? Porque en principio allí se dice que, o lo dijo en la presentación a Sabatella, que el grupo estaba amparado por la Ley de Protección de Bienes Culturales, una ley del 2003, ¿no? Que contemplaba la situación de Telefónica en aquel entonces, pero el problema es que eso hace nada más que al capital extranjero. El problema es que hay otras dos prohibiciones que tiene la ley muy marcadas, que le prohíbe a todo concesionario, licenciatario de servicios públicos
provinciales, municipales y nacionales, obviamente, en todo el país, ser titular del 0,5% de una licencia de servicio de comunicación audiovisual. Y además es una empresa, no solamente de telecomunicaciones, sino de servicio de comunicación audiovisual extranjera, que tiene otro título específico. Entonces, ¿Vos crees que se olvidó o porque va a tener un trato distinto? Si se olvidó sería bueno recordar, porque si se olvidó pareciera ser que es un beneficio. Yo quisiera ser Telefónica, porque Claro. se le aprobó el que estuviera en Telefónica y en Telecom a la vez, ya que es accionista del dueño de Exacto. Telecom Italia, y ahora pareciera ser que no se le aplica el marco de las telecomunicaciones, no se le aplica tampoco el de la radiodifusión. Es fantástico, ¿no? Es como un marcianito del planeta, un marcianito jurídico. Ahora, sobrevuela. Pero bueno, sería uno de los que por ahora no tienen respuesta y en ese día nos vamos a enterar. vos sabés que en este caso es como importante porque todos sabemos el enorme debate que ha habido, hay y habrá alrededor de esta ley. Algunos nos parece bien unas cosas, malas otras, a algunos les parecen malas todas, a otros les bien todas, no importa. Pero estando la ley, lo que importa, por eso cito el caso de Telefónica o el caso Indalo concretamente también, en donde de aplicarse, podemos discutir la ley, pero lo que no podemos discutir es que no se aplique con igual rigor para todos, ¿no? Y acá me gustaría que haya una rectificación. También, yo no lo hablé con Haddad, pero dicen que él quiere volver, ¿no? Que quedó triste por haberse ido de los medios. La verdad es que según la ley no puede irse. ¿Te acordás que él vendió medios? Él vendió al grupo y Indalo. los compró Indalo. Bueno, Indalo podía comprar solamente 2, pero en la ley se dice, la ley que estaba vigente en el momento en que se realiza la operación, que Daniel Haddad no podía desprenderse de 2 de sus radios. Las tenía que mantener y solo lo podía tener a López como accionista minoritario. Entonces, digo, porque no sea que la focalización esta, la pelea Clarín, gobierno, Clarín, nos impida ver que hay muchas otras cosas cuestiones que están ahí. que son también muy importantes. Ahora, ¿no? la cuestión es esta noche. ¿Qué puede pasar con los medios en sí? Porque ya hay producciones que dicen, yo no sé qué va a pasar. Un canal como este no sé qué va a pasar. No sé qué pertenece a Artear, ¿no? Sí, ¿Va a desaparecer o no? ¿Qué va a pasar con las radios que están en manos de estos grupos que nadie sabe bien, como vos bien marcás, en manos de quién van a quedar o pueden quedar? Y en todo caso, si de la noche a la mañana esto se va a modificar, ¿y quiénes van a ser los nuevos actores? ¿El Estado o empresarios que aparecerán? Juan Pérez, que nadie conoce, haciéndose cargo de algún medio. Primero, nunca jamás tendría que ser el Estado, ¿no? Lo ha dicho también el titular de la AFSCA, Sabatella. 2, el 7D, el 8D, el 10D, enero, febrero, no va a pasar nada, porque los medios que hayan decidido desinvertir y los medios a los cuales se les aplique manu militari, digamos, la adecuación, van a conocer todo un proceso. En el caso concreto de los medios que no sea, por ejemplo, en el caso de los medios del Grupo Clarín, si se aplicaran, si no hubiera otras medidas cautelares, si no hubiera otros incidentes judiciales que pueden aparecer, lo que debería suceder es que se evalúen los medios a través del Tribunal de Tasación, con peritos de los consejos profesionales, que después de eso se haga un pliego, que después se publicite ese pliego, se concurse ese pliego, salga un licenciatario y recién se transfiera. Y además, seguramente, y eso creo que debería ser un tema a apuntar para el titular del AFSCA, sería muy bueno establecer en los pliegos un compromiso por parte de los nuevos adjudicatarios del medio que fuera, por transferencia voluntaria, todos los demás que lo van a hacer, o por transferencia de oficio, que se van a respetar los puestos de los periodistas y de los técnicos que hay en cada lugar. Esto no es una cosa cualquiera. Vos fíjate que, por ejemplo, en Inglaterra hay un consejo de prensa que interviene cuando un diario se fusiona con otro y de la suma de los diarios tiene más de 500.000 lectores, ¿no? Cuando esto sucede, un diario de 400.000 se compra uno de 150.000, por ejemplo, ¿no? de tirada. Sí. Bueno, el consejo de prensa inglés establece que quien compra puede administrar la parte económica, financiera, comercial, pero debe respetar los lugares. No solamente los lugares, debe respetar las 2 redacciones y no puede intervenir sobre la línea editorial a efectos de que la concentración de esos 2 medios, que llegan a más de medio millón de lectores, en empresa gráfica, ¿sí? Mantenga la independencia editorial.
que el que leía un medio no lo pierda. Entonces, qué interesante ese criterio, ¿no? Entonces, no solamente respetar a los periodistas, sino respetar a los periodistas en su libertad de conciencia, ¿no? Me parece que eso sería un criterio de avanzada, muy moderno, que se está a tiempo de, primero, garantizar el trabajo de los periodistas, porque si no la ley, que es para que haya más voces, tendría menos periodistas, patético. No sería un buen resultado de la ley. Con todos estos procesos de cambio perdería el jamón del sándwich, justamente el que trabaja, el trabajador de los medios, ¿no? Y la audiencia. Pero además de eso, preservar esta independencia cada vez más de los periodistas en los medios, públicos o privados, me parece que sería tal detalle. A ver, un signo de tomar la ley y ir un poquitito más allá. algunos dicen no va a pasar nada, sigue todo igual, y otros dicen va a haber mucho más trabajo, porque va a haber más canales, va a haber más radios, va a haber más producciones. ¿Vos crees que eso es así? ¿De dónde se va a financiar? ¿Con qué se va a financiar eso, eventualmente? Tengo mis dudas, creo que haría falta una política mucho más específica para generarlo, y lo que me genera dudas es un hecho que ya ha sucedido. Se han licitado 220 canales de televisión digital, para los cuales hubo 40 y pico oferentes, pero solo 3 presentaron. Después ese concurso se dio de baja, se anuló, con lo cual no se le dio a nadie. Se está reviendo este concurso, pero no es tan fácil que haya nuevos medios en un momento en donde el nuevo medio, por definición, no está bajo esta ley. Claro. El nuevo medio es Internet. Muchos de los que se están aventurando a la comunicación audiovisual no lo hacen a través de estructuras muy grandes, lo hacen a través de ese medio. No, incluso de este. Y también bueno, es cierto paso que siguiente, está bien, es ¿no? el paso siguiente, pero de todas maneras necesita un poquito de computadora detrás, sí, para filmar, etcétera. Incluso Pero digamos, tuvimos el otro día un debate juntos, Sí. en donde Gustavo López, el secretario general de la Presidencia, dijo vamos a modificar la ley, vamos a enviar en algún momento porque la ley quedó vieja. sí, eso fue muy interesante. En ese debate, efectivamente, en el cual estábamos, me tocaba participar, hubo acuerdo en que la ley nació vieja y está frente a un horizonte tecnológico que ya está claramente superado, no solamente por Internet, por la evolución del uso de las frecuencias. Hay muchas cosas que habría que rever. Digamos, es una ley que se dictó un poco para tomar revancha del pasado, pero con los ojos demasiado puestos en la historia y no en el futuro. Y a veces no es bueno decidir el futuro mirando por el retrovisor. Uno puede pegarse una piña. ¿Vos pensás que esta es una discusión de plata o es una discusión de trabajo y contenido? ¿Cuál discusión? ¿La de la discusión ley? que hay, sí, el famoso 7D, digamos, como tomar como título eso, ¿no? No, esta claramente ha sido una discusión. Hay dos discusiones detrás. Una discusión legítima de verdaderos derechos de gente que quería acceder y no podía, asociaciones, fundaciones, cooperativas, personas que nunca habían accedido a tener concursos abiertos de radio, de televisión, etcétera, que es lo que rodea, lo que le da legitimidad a todo el proceso, pero en el centro un terrible debate político entre medios y sistema político que antes eran íntimos amigos, que después se transformaron en profundos enemigos. Digamos, está teñido de política coyuntural, concreta, gubernamental, del hecho cotidiano, todo el debate sobre la ley, ¿no? Que debería ser bastante más estructural. Por eso que a cada vez que se plantea un debate que tiene que ver con la sangre, con los Montescos y los Capuletos, con la pelea política cotidiana, hay que inmediatamente matizarlo con lo profundo de la ley, que es lo que debemos pensar y reformar. Enoch, gracias por contarnos esto. Muy Un amable. placer. Llegamos al final del encuentro de hoy. La próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.